Hola, es hora de dormir. Dicen que si das una vuelta antes de acostarte, alguien más te deseará buenas noches. La película de terror de hoy es ambientada en un hospital psiquiátrico. Clara, una doctora, terminaba su turno cuando Diego entró en su oficina, angustiado, pidiéndole ayuda. Mientras hablaban, un colega los interrumpió. La reacción de Diego hizo sospechar a Clara que algo extraño ocurría. Una vez solos, Diego confesó haber leído su libro sobre experiencias extracorporales. Pensando que podría tener un problema psicológico, Clara lo invitó a su consultorio. Diego, nervioso, dijo haber vivido una experiencia extracorporal, por lo que buscó su libro y su ayuda. De pronto sonó su teléfono. Clara le preguntó por qué no contestaba, y él, inquieto, explicó que temía que una extraña influencia lo controlara si lo hacía, mencionando que la llamada era de su padre, quien parecía querer manipularlo. Clara, dudando, pensó que Diego necesitaba un especialista y se ofreció a ayudarlo. Frustrado por su escepticismo, Diego contestó el teléfono. Tras unas palabras, su actitud cambió, se volvió agresivo, criticó el trabajo de Clara y las normas sociales, luego tomó su teléfono y se fue. Desde entonces, Clara se sintió perturbada. En casa habló del incidente con su esposo, pero no podía quitarse a Diego de la cabeza. Al día siguiente, incapaz de ignorar su inquietud, Clara fue a casa de Diego. Nadie respondió, así que entró. El lugar le pareció sombrío. Encontró su libro en una mesa, confirmando que Diego no mentía, junto a una foto de él con su padre. Un ruido la llevó a una habitación donde encontró a un anciano, el padre de Diego, sentado inmóvil. Él insistió en que todo estaba bien y no necesitaban ayuda, negándose a hablar de Diego. Clara notó que tomaba medicamentos para afecciones graves, como problemas cardíacos. Mientras observaba, vio un libro peculiar con imágenes inquietantes. El anciano, al notarlo, lo minimizó y le pidió que se fuera. Cuando él comenzó a toser, Clara quiso ayudarlo por instinto médico, pero él reaccionó agresivamente, sacando un objeto punzante que la obligó a retroceder. Asustada, Clara se marchó. Extrañamente, el objeto parecía absorber la atención del momento. Días después, en el hospital, mientras atendía a un paciente, alguien tocó la puerta. Era Diego. Ocupada, Clara le pidió que esperara, pero cuando terminó, él había desaparecido. Esa noche, inquieta, recibió una llamada de Diego. Ignorando los consejos de su esposo, fue a su casa. Al llegar, encontró al padre de Diego en el suelo. Pero Diego apareció, le quitó el teléfono y sacó un objeto amenazante contra su padre. Clara, confundida, intentó calmarlo, sospechando un problema neurológico. Le dio medicamentos al anciano, pero Diego, alterado, se acercó con el objeto. El padre lo confrontó con palabras duras. De pronto, Diego pareció cambiar, mostrando una actitud fría y distante. El anciano desapareció repentinamente. Mientras Diego salía a buscarlo, Clara, intrigada, abrió el libro extraño. Los medicamentos cayeron, revelando una trampilla oculta. Con cautela, Clara la abrió. Clara, aún aferrada al amuleto, regresó al hospital y revisó los expedientes de Diego y su padre, pero no encontró nada inusual. Exhausta, decidió visitar a su amiga íntima, Liliana, también doctora en el hospital. Le contó todo: el sótano, el cuaderno con símbolos, el amuleto y la extraña conducta de Diego. Liliana, preocupada, le aconsejó tomarse un tiempo lejos del trabajo. Clara, abrumada, aceptó y regresó a casa. Al entrar, encontró a 2 policías esperándola. Le devolvieron su teléfono, perdido en casa de Diego, y le informaron que él había aclarado todo, desvinculándola de cualquier sospecha. Además, mencionaron que el padre de Diego llevaba días desaparecido. Aliviada pero confundida, Clara vio a los policías marcharse. Esa noche compartió los eventos con su esposo, Marcos, quien se mostró inquieto, y sin decir mucho, salió de la casa. Clara, sintiéndose sola, decidió instalarse temporalmente en su oficina del hospital. Días después, tras intentar recuperar la calma, Clara regresó a casa y se dio un baño. Mientras tanto, Diego, en el sótano de su hogar, se esposó a una tubería, como si temiera perder el control. Luego llamó a Clara. Durante la conversación, ella sintió un escalofrío, como si algo la invadiera. Diego, al colgar, pareció volver en sí, pero seguía atrapado en el sótano. Al encender una lámpara, notó un pez muerto en el suelo y en una sábana colgada un dibujo que parecía un ojo. El ambiente sugería un ritual extraño. De pronto, Diego vio una pastilla en el suelo, recordando al doctor que atendía a su padre, amigo cercano de Clara. Llamó al doctor haciéndose pasar por Clara y le pidió que fuera al sótano. Liliana, confundida, llegó poco después. Al preguntar qué pasaba, Diego respondió de forma incoherente. Convencida de que él tenía problemas mentales, Liliana intentó calmarlo, pero Diego llamó a la policía, alegando que Clara estaba en peligro en su casa. La policía llegó al hogar de Clara, donde Marcos abrió la puerta.
Al entrar encontraron a Clara en perfecto estado, lo que los llevó a dudar de la denuncia de Diego. Sin embargo, durante la conversación, Clara y Diego parecieron desorientados, como si algo los conectara. Diego, aún en el sótano, se liberó de las esposas con una llave oculta y despidió a Liliana con evasivas. Clara, temiendo hacer daño a Marcos, salió de casa y volvió a su oficina. Allí, abrumada, sintió una urgencia inexplicable de enfrentarse a la fuerza que parecía controlarla. Cuando estaba al borde de un colapso, Diego apareció. En un momento de tensión, dejó un objeto metálico en el escritorio. Clara, como si algo la dominara, lo tomó y comenzó a provocar a Diego, usando la luz parpadeante de una lámpara para desorientarlo. En un arrebato, lo empujó hacia una ventana abierta. Clara bajó y al verlo inmóvil, entró en pánico. Creyendo que aún estaba vivo, actuó impulsivamente, intentando asegurarse de que no se levantara. La policía llegó justo a tiempo, deteniéndola. Diego fue llevado al hospital, donde un médico forense comenzó a examinarlo. De pronto, Diego se incorporó, sobresaltando al doctor, quien huyó. Una presencia extraña parecía emanar de él, llamando a Clara. En ese momento, Liliana, que había regresado al hospital, estuvo a punto de ser atacada por Clara, quien actuaba de forma errática. Un guardia de seguridad intervino, llevándose a Liliana. Al salir, Liliana vio un cuerpo en una camilla que, sorprendentemente, habló, afirmando ser la verdadera Clara. Atónita, Liliana regresó al cuarto donde estaba la otra Clara y, en un forcejeo, ambas cayeron al suelo. Un guardia intentó separarlas, pero en la confusión, un objeto peligroso cayó al piso. Clara lo tomó y en un acto impulsivo neutralizó a Diego. De repente, tanto Clara como Liliana parecieron desorientadas. La presencia extraña pareció pasar a Liliana, quien, tras un instante, mostró una actitud fría y distante. Marcos llegó al hospital y habló con Liliana, sin notar nada extraño. Cuando se fue, Liliana dejó entrever una expresión perturbadora. En realidad, la fuerza que había poseído a Clara ahora estaba en Liliana. La verdadera Clara, atrapada en un ciclo de confusión, había perdido su esencia en el cuerpo de Diego, que yacía sin vida. Liliana, ahora bajo la influencia de esa fuerza, fue confinada en el hospital, pero la energía misteriosa seguía activa, buscando un nuevo huésped. Y así, el misterio de Sombras Ocultas llega a su fin, dejando abierta la pregunta: ¿quién será el próximo?